Oración de confianza, dice el título. Pónganse de pie, por favor, amados. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mircam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Ese es el título del salmo. El versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos de mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Digan conmigo: Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Pueden sentarse, amados. Gracias, amado Dios. Amados, todos, absolutamente todos nosotros en algún momento hemos experimentado el peso de la adversidad, el peso del dolor. Y hay heridas que el tiempo no las sana. Hay lágrimas que no se secan fácilmente. Y hay noches en las que el alma simplemente clama. En esos momentos, lo normal, lo común, creo que a la mayoría nos pasa, es preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dios me está escuchando realmente? El Salmo 56 es una oración que nos enseña que Dios nos escucha. Nos enseña que cuando el alma clama, esto no necesariamente es una señal de debilidad, sino más bien de fe. Este salmo fue escrito por el rey David mientras huía de sus enemigos. Y usted sabe que a mí me gusta darles contexto de lo que está aconteciendo para que entendamos mejor el mensaje. Y lo primero es que el Salmo 56 fue escrito en un momento en el que David huía por su vida. Saúl quería matarlo. David no había hecho absolutamente nada que ofendiera al rey Saúl más que simplemente ser quien Dios determinó que él fuera. David era fiel servidor, era un héroe nacional, como todos sabemos. Y en un momento de desesperación, David buscó refugio en el lugar menos indicado. Buscó refugio entre los enemigos de Israel. Irónicamente, David terminó en la ciudad de Gad, de donde era Goliat.
la ironía del pasaje. Sin embargo, los siervos de Gad, David estaba oculto y los siervos del rey le identificaron y lo conocieron. Y David tuvo que hacerse pasar por loco prácticamente para que no lo mataran. Esa historia está en Primera de Samuel, versículo 21. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 11. El Salmo 56, amados, refleja la angustia de un hombre que estaba sirviendo a Dios y estaba en la voluntad de Dios, entienda bien. Estaba donde Dios quería que él estuviera. David se siente acorralado, vulnerable, se siente traicionado por su propio pueblo y encima de eso atrapado entre sus enemigos. Sin embargo, algo que resalta del pasaje es que David todavía confía en Dios. Todavía pone su esperanza en Él, reafirma su fe y está consciente de que Dios lo salvará. Una declaración de fe en medio de un clamor, en medio del miedo, amados. David en ningún momento niega no tener miedo, sino que aún en medio del sentimiento decide confiar en el Señor. Por eso el mismo Salmo tiene una frase que dice: el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Amados, David estaba en una situación desesperante, atrapado entre su pueblo que lo perseguía y los enemigos que querían matarlo. Y en ese momento de extremo peligro, en lugar de rendirse de miedo, levantó su alma y permitió que su alma clamara con fe. Y precisamente por eso el título del mensaje del día de hoy: cuando el alma clama y el poder del lamento. Yo quiero que también entendamos dentro del contexto bíblico qué significa lamentarse dentro del contexto bíblico. Un lamento no es simplemente una queja, no es simplemente algo de emoción o una tristeza sin propósito. Cuando vemos lamentos en la Biblia o un lamento bíblico, es un acto espiritual bien profundo. Es el lenguaje del creyente que en medio del dolor no se aleja de Dios, sino que se acerca con honestidad, entienda bien, derramando su corazón sin filtros, pero con reverencia. Diciendo: Señor, esta situación que estoy atravesando no me agrada, no es de mi agrado. Lamentándose por su realidad sin perder la reverencia. ¿Están entendiendo? Es un lamento, según la Biblia, es una expresión de dolor, sufrimiento o angustia dirigida a Dios, donde se reconoce el sufrimiento y se hace una súplica o petición y se renueva la confianza en Dios. ¿Me están entendiendo? Están muy serios. Tienen que enseñarme los dientes de vez en cuando para saber que ustedes están entendiendo lo que les queremos comunicar. Amados, siempre hemos escuchado que preguntarle a Dios por qué es pecado, que a Dios no se le pregunta por qué y que a Dios no se le cuestiona. Lo más antibíblico que un creyente puede decir. Porque como les acabo de mencionar, el lamento simplemente es una queja con reverencia. Usted se lee el Salmo 13 y David está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Usted se lee el libro de las Lamentaciones, un libro, oiga cómo se llama, Lamentaciones. Un libro que literal de principio a fin es queja. Señor, mátame, porque es que una queja, pero con reverencia.
sin perder el enfoque y sin perder y sin dejar de entender que Dios sigue siendo fiel en medio de. Entonces yo quiero que entendamos, amados, y que les doy toda esta información para que entonces despejemos la duda de que si el creyente está supuesto a pasar tribulaciones o no. Creo que les respondí. El creyente va a pasar tribulaciones. Y va a pasar situaciones difíciles. Lo importante es que permitamos que la misma situación nos ayude a elevar una oración sincera y genuina al Señor, donde reconocemos que en medio de lo que estamos atravesando, Dios no ha dejado de ser fiel. Amén. Y que Dios encima de todo también puede librarnos. Amén. Les hice énfasis en algo claro, y es el hecho de que David fue una persona llamada, fue una persona ungida, tenía propósito de parte del Señor. Y estaba donde Dios quería que estuviera, haciendo lo que Dios determinó que él hiciera. Y eso no lo hizo exento de adversidades. Y trágicamente su gente, su pueblo, o bueno, en este caso el rey de su pueblo, quería su vida, cuando David no hizo más que todo el tiempo servirle. No había una razón que podamos decir lógica por la cual Saúl se sintiera como se sentía, más bien que por celos, porque David fue fiel a él. En varias ocasiones pudo quitarle la vida y no lo hizo según el registro bíblico. Y más triste es el hecho de que él tiene que recurrir a buscar refugio en la ciudad de sus enemigos prácticamente. Sin embargo, leemos el pasaje y nos damos cuenta que David entendía que Dios no dejaba de ser fiel. Y este mensaje, amados, yo quiero que aprendamos a clamar a Dios en medio de lo que estemos atravesando. No a rendirnos, sino a buscar refugio. No a perder la fe, sino a fortalecerla. Cuando el alma clama desde el dolor, esto es una expresión sincera del corazón que nos lleva desde el quebranto hasta la confianza en un Dios que ve, escucha y actúa. Y el primer punto de este mensaje, amados, es primeramente, debemos comenzar reconociendo que necesitamos de Dios. Suena cliché, pero tenemos que recordar que le necesitamos. Y que muchas veces, entiende esta parte, de ambos reyes, la de Saúl y la de David, hay un contraste muy grande. Saúl nunca salió buscando ser rey. Saúl salió buscando los burros de su padre y se topó con esa corona del camino. Dios mío, me encontré una corona. Le cayó la posición, amados. Sin embargo, cuando usted se fija en David, David ni siquiera estaba presente cuando estaban buscando ungirle. El menor de su casa. El propósito y diseño de la vida de él hasta ese momento era simplemente cuidar ovejas. Y David dice en el Salmo 51 que fue concebido en pecado. Lo que da a entender que él recibía un trato diferente en su casa. Porque no era, al parecer no era hijo de la madre de sus hermanos. Este muchacho nunca salió a buscar ser rey, aunque Saúl tampoco, pero hay una diferencia grande en los dos. Y es que uno fue procesado y el otro no. El uno recibió la posición y la misma posición destruyó su vida. Sin embargo, el otro fue procesado por el Señor y procesado y procesado y procesado. Y de él, del linaje de él salió Jesucristo. Usted está entendiendo la diferencia. Y a veces nosotros estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y se levanta el diablo en contra de nosotros.
O el diablo usa gente en contra de nosotros. Y todo es parte, amados, de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Es difícil, yo lo sé. Amados, a nadie le gusta ser procesado. A nadie le gusta. Yo les estoy predicando esto. Y estoy pensando en las situaciones que he atravesado, que no, para mí no tienen ningún tipo de sentido, honestamente. Sin embargo, sé que muchas veces son parte hasta del mismo llamado, para ayudarnos a crecer y que seamos quien Dios ha determinado que seamos. Injustos muchas veces. ¿Por qué las permite Dios? Pues Dios sabe. Pero al final del día, el propósito de Dios es llevarnos a que seamos quien Él ha determinado que seamos. Para que entonces hagamos lo que Él ha determinado que hagamos. Y caminemos en el propósito que Él ha determinado para nosotros. Y duele. Duele mucho, amados. Pero esto me lleva al segundo punto. El dolor que sana. Dice el versículo 2, todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Lamentarse, bíblicamente hablando, amados, o quejarse, bíblicamente hablando, no es pecado. Bíblicamente hablando, estoy haciéndolo aclarando. Ese lamento es una expresión de dolor dirigida a Dios, no una rebelión en contra de Él. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de disfrazar o de pensar las palabras o cómo nos vamos a dirigir a Dios. Pensamos siempre en cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a dirigirnos al Eterno? Y en cierta manera como que editamos la oración. Sin embargo, aquí David está orando de manera cruda y real. Está diciendo las cosas como son. Él no está editando su experiencia. Le dice a Dios lo que siente y cómo se siente sin ningún tipo de temor. Porque no lo está haciendo con el propósito de cuestionar por qué se encuentra en esa situación siendo quien Él es, sino más bien tratando de encontrar propósito y de que la situación no solamente Dios la resuelva, sino que dé el pago a los enemigos también. Amados, a veces quejarse no es necesariamente, tengo que hacer la salvedad, lamentarse bíblicamente, como la Biblia lo establece, no es una señal de ingratitud. Más bien una señal de confianza. De que usted se sienta en confianza con el Señor, que puede venir delante de Él y mostrarle sus heridas. Que usted pueda venir delante de Dios y confiar en que Dios que te conoce, Dios que conoce tu realidad, conoce tus heridas. ¿Por qué no mostrárselas? ¿Están aquí? Está muy serio. Están reflexionando. Amén, gracias, Ashley. Lo que me lleva al tercer punto, amados. Confesión de confianza. Debemos cambiar nuestro enfoque. Cambiar el enfoque que tenemos. En el día que temo, yo en ti confío. Escuche bien. David no está negando sus emociones, pero no se deja controlar por ellas. No permite que el temor determine si va a buscar de Dios o no. No permite que el temor o el sentimiento lo lleve a una posición en la que de repente ya no le interesa a Dios o que se resiente con su realidad o con Dios. Más bien dice, hey, Señor, yo tengo miedo, pero confío en ti. Decide hacer de Dios su refugio en medio de su realidad.
y cambia su enfoque, amados, de lo que lo persigue en la tierra a quien lo defiende desde el cielo. Entienda bien. No es lo mismo cuando usted está orando a Dios, mirando la situación que está enfrentando, a cuando usted está orándole a Dios con los ojos puestos en el cielo. No es lo mismo. Usted sabe, yo he escuchado de gente, en verdad a mí las alturas me molestan un poco, pero he escuchado que a la gente le dicen cuando tú estás alto, no mires para abajo. O sea, no sé si usted ha escuchado eso. Manténgase enfocado, o sea, no mires para abajo. Precisamente porque la altura puede tener un efecto en ti. Y ciertamente es lo mismo. Cuando tienes una situación y tu enfoque es la situación, es muy difícil que veas al Eterno obrar en tu favor. Es muy difícil que veas a Dios abrir puertas o hacer algo por ti porque estás enfocado en la realidad que tienes enfrente. Te enfocas en lo que te atribula en la tierra y quitaste los ojos de quien te defiende en el cielo. Usted sabe, hay un pasaje bíblico en el que dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Les voy a dar el contexto de esa frase. El salmista, el pueblo de Israel, eran tremendos peleando en los montes. Como decimos en Dominicana, esos tigres eran unos leones. En el monte no había quien pudiera con ellos. Incluso hubo un rey que fue aconsejado por su vidente a que retara a Israel a pelear en los llanos, porque el Dios de ellos es Dios de los montes. El salmista está diciendo, voy a alzar mis ojos a los montes, como quien dice, voy a mirar a los montes donde soy diestro, donde soy hábil, donde puedo resolver, donde puedo hacer las cosas como yo quiero y me sale bien, porque tengo la habilidad de moverme en los montes. No, mi socorro no son los montes. Mi socorro viene del Creador, el que hizo los cielos y la tierra, no del terreno en el que estoy peleando. Aunque sea diestro, aunque tenga la habilidad, no es el terreno lo que me está dando la victoria. Es el Eterno, el que creó el terreno donde yo peleo. ¿Usted está entendiendo? Entonces nosotros peleamos y ponemos la mira en lo que tenemos enfrente, en lo que nos está causando la tribulación, en lo que nos está causando la incomodidad. Y por eso andamos muchas veces ambivalentes, que hoy sí, mañana no, porque de manera constante vemos la realidad. Sin embargo, cuando pones tus ojos en el Eterno, te das cuenta que tu Dios es más grande que cualquier realidad o cualquier adversidad que se presente ante ti. Entonces es importante, amados, que usted entienda que no necesariamente es que de repente no tendrás temor alguno, de que no sentirás miedo, sino más bien que tu confianza debe ser mayor que tu miedo. Ay, me estoy predicando yo mismo. Están recibiendo. Amados, es importante que usted entienda que tal vez esto le va a tomar de sorpresa a usted. Pero Dios es el creador de todo. Usted me ha escuchado decirle esto 1500 veces. No, 1501. Esta es la 1502. A Dios nada le sorprende. La situación que estás atravesando. Ay, mira lo que está pasando, Olvin. Qué difícil, Olvin. Dime cómo te puedo ayudar. Dios mío, se me va a descarriar, Olvin. Le sorprendió, Olvin. A Dios no le sorprende absolutamente nada, amados.
Y muchas veces atravesamos situaciones con el propósito de enseñarnos a depender de Él y a crecer en Él y a poner nuestros ojos en Él, independientemente de. Porque es muy bueno y muy fácil adorar y alabar a Dios cuando todo marcha bien. Aleluya, Padre. Cuando todo está en orden, cuando los biles están pagos, cuando todo fluye y nada influye. Qué lindo. Pero no hay crecimiento allí, amados. Entonces es necesario que Dios procese a su pueblo. Y les tengo una muy mala noticia y se las voy a dar. A todos Dios nos procesa. Tengamos responsabilidad ministerial o no, todos pasaremos por el trapiche divino. ¿Sabe lo que es un trapiche? Donde se mole la caña. A todos Dios nos va a moler de una manera u otra, a unos con más intensidad que a otros, pero de una manera u otra todos atravesaremos ese bendito trapiche. Amados, y lo que me lleva al cuarto punto, seamos honestos en nuestro clamor al Señor. Clamemos sin filtro. Pídale a Dios sin filtro. Yo le he dicho al Señor: Padre, fuego para todos, piedad para ninguno. Por favor, Señor, mándale fuego. Quémale hasta la planta de los pies. Y después me calmo y: Señor, perdóname, en verdad, perdona ese hijo del diablo, Padre, que se arrepientan. Si usted me escucha orando, usted va a decir: no, pues este hombre ni cristiano. Yo sí es verdad que no tengo filtro. Y aquí me tiene el Señor. Amados, clame sin filtro. Dice el salmista en el versículo 6. Mis enemigos se juntan, acechan y observan mis pasos. Amados, David no se complica con frases teológicas y que muy bonito. Simplemente trata de expresar cómo se siente y lo que está viviendo en el momento y ya. Nadie conoce tu realidad mejor que tú. Y Dios conoce tu realidad. ¿Por qué no ser sincero a la hora de expresar cómo nos sentimos? Créanme ustedes. Yo les digo de manera jocosa lo que muchas veces oro, pero es cierto que he hecho esas oraciones. Y es cierto que el mismo Espíritu Santo me redarguye y me recuerda que Cristo derramó su sangre por gente que a mí no me cae muy bien. ¿Usted cree que yo soy el que es más amoroso? No, mi gente, yo no es más amoroso, no. Yo necesito a Cristo también, igual que ustedes. ¿Usted cree que porque tengo un micrófono aquí ya tengo los problemas resueltos? No, yo me enojo mucho. Dios está trabajando conmigo, amados. Pero a veces he hecho oraciones con rabia. No, de verdad, no. Excúsenme los religiosos que se ofenden, que son muy, muy espirituales para uno. Al final del día nos vamos a ver todo allá en el cielo. Amados, y siento como el mismo Espíritu me redarguye y me lleva a reflexionar. Que muchas veces la gente que no me cae muy bien, Dios derramó su sangre por ellos también. Y tienen la misma oportunidad de alcanzar salvación que yo. Pero como quiera, igual les digo, oren sin filtros. Órenle al Señor, preséntenle la situación tal cual. David está expresando su dolor tal cual es. No trata de sonar sabio ni nada por el estilo. Simplemente no está diciendo solamente ayúdame. Está diciendo exactamente lo que está ocurriendo con él. Y encima de que está diciendo exactamente lo que está ocurriendo con él, decide también esperar en Dios. Y la oración que David está haciendo, amados, no es como una fórmula que él tiene. Y es donde quiero ir. Es que David tiene una relación con Dios tan orgánica y tan natural que él simplemente está orando de manera normal, como está hablando. Y esto no es como una fórmula que déjame decir esto aquí primero.
Esto nace de un corazón que tiene una relación genuina con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Usted sabe que hay gente que ora en el Padre Nuestro. Se lo está llevando quien se lo está llevando el diablo, perdónenme. Y se ponen a orar el Padre Nuestro. Vete, hazte 10 Padre Nuestro allí. Ajá. Y entonces, ¿cómo el Padre Nuestro me va a resolver mi problema? Ahora, explíquenme. Tengo una situación que, no sé, alguien necesita sanidad. Vamos a hacer un Padre Nuestro, vamos a orar un Padre Nuestro por sanidad. Pero ¿y cómo? Amados, el punto de este punto es que debemos tener una relación con Dios y sentirnos cómodos hablándole como nosotros, como le estoy hablando yo a ustedes. Que no es un script, no es un, ¿cómo se dice script? Se me está olvidando el español. Un libreto, un tigre que se crió comiendo plátano. No es un libreto, amados. No es un libreto, es algo de manera orgánica que está diciendo David. Está diciendo cómo se siente. Y a veces tenemos el libreto de cómo vamos a orar. No estoy diciendo que no anotes peticiones, anótela, claro. Pero que no lo hagas tan de manera mecánica, como forzado. ¿Usted me está entendiendo? Que tengas una relación con Dios al punto en el que te puedes expresar libremente sin sentir culpa. Porque yo no siento culpa cuando digo, Padre, fuego a todito, quémalo a todo. No le tengas piedad a ninguno. Yo no siento ningún tipo de remordimiento. Si usted cree que siento remordimiento, usted no me conoce. Pero me siento redarguido y entiendo que no está bien. Y uno tiene que hacer lo correcto aunque no sienta hacerlo. Porque el sentimiento del Señor no me lo ha quitado, los desprecio. Pero igual oro por su salvación. ¿Usted me está entendiendo, amados? No, ustedes no están aquí. Usted tiene que llegar al punto que tiene una relación con Dios, que usted puede ser transparente, porque al final del día, Dios te ve desnudo. ¿Usted me está entendiendo? Dios sabe cómo es tu corazón. Y entonces venimos con una reverencia. No estoy diciendo, obviamente, que usted ahora empieza a decir sus cosas personales, porque yo creo en las oraciones personales. Incluso siempre oro por las oraciones personales de ustedes. Aquellas que solamente Dios y usted conoce, yo oro por esas oraciones, porque hay oraciones que son entre Dios y yo. ¿Usted me entiende? Lo que les quiero decir, amados, es que dejemos la religiosidad a un lado y entendamos que Dios está interesado en tener una relación con nosotros, al punto de que nos sintamos cómodos viniendo delante de Él tal cual somos, sin máscara. Eso es lo más grande, una gente pretendiéndole a Dios una cosa, como que Dios no sabe. ¿Usted me está entendiendo? Y David está aquí demostrando, abriendo su corazón tal cual. Y es el punto de este punto, valga la redundancia. Dios no está buscando oraciones perfectas. Dios está buscando oraciones sinceras, verdaderas. No escondas tus necesidades detrás de términos religiosos, amados. Dile a Dios la verdad, tal cual. Lo que me lleva al punto número 5. Este punto es bien importante. Porque tus lágrimas cuentan. Dice el salmista, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Miren, el redoma es un frasco pequeño de vidrio que usualmente la gente lo llevaba colgado al cuello. Las mujeres en esos tiempos llevaban perfumes, etcétera, etcétera. David está, en cierta manera, recordándole a Dios que él y Dios son íntimos. Señor, las lágrimas que estoy derramando, guárdalas. Lo que está diciendo David es que esto que está pasando entre tú y yo es algo bien personal, no es público.
esto te lo estoy diciendo a ti. Y el pasaje está en la Biblia para recordarnos que Dios no es ajeno a nuestro dolor, que Dios no desecha el dolor, Dios lo valora. De alta estima son las lágrimas de sus santos, dice la Biblia. Las lágrimas que derramas en secreto, Dios las almacena como memoria sagrada. Es lo que está pidiendo la David al Señor. Y usar la palabra redoma acá comunica que cada lágrima tiene peso, tiene valor y tiene la atención del Eterno. Amados, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Lo que a mí particularmente me agrada de Cristo es el hecho de que Él en su trono allá arriba, en el cielo sublime, alto, está pendiente de cada uno de nosotros de manera individual e intencional. Cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Amén. No tenemos las mismas necesidades porque no tenemos el mismo trasfondo, no tenemos la misma realidad. Algunos somos padres, otros no. Algunos somos jóvenes, otros están un poquito más maduritos. Pero todos, amados, de todos, el Señor de manera individual está pendiente de cada uno de nosotros. Y muchas veces Dios utiliza el sufrimiento para conectarnos con Él de manera íntima, de manera compasiva y comprensiva, que entendamos cuánto le necesitamos. A veces Dios usa este tipo de situaciones para llamar nuestra atención. A veces atravesamos situaciones injustas con el propósito de que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Dios está atento, amados, a cada paso. Dios no solo ve el final del proceso, sino que nos acompaña a cada uno de nosotros nos acompaña en el camino. Y cada lágrima tiene valor para el Eterno. Amados, miren, no hay dolor que Dios pase desapercibido. Aunque pareciera, no lo hay. Dios guarda. Y esto me lleva al siguiente punto. El verso 12 que dice: sobre mí están tus votos, oh Dios, te tributaré alabanza. David elige, entienda bien, de manera voluntaria, elige alabar a Dios en medio de la misma situación que se encuentra. Entienda que lo que nosotros leímos a él le ocurrió en tiempo real y él lo escribió en tiempo real. No fue después de. En tiempo real le sale este salmo donde comienza él pidiendo misericordia, donde después sigue hablando de cómo ha sido maltratado, cómo lo pisotean. Y ya cuando está en la conclusión del pasaje dice: Señor, te voy a tributar alabanzas. Él va a alabar a Dios simplemente porque él entiende que Dios es fiel y es bueno, no porque Dios lo ha librado de la situación. Es difícil, ¿usted entiende? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite situaciones? ¿Y por qué Dios nos llama a alabarle en todo momento? O a reconocer su fidelidad y bondad en todo momento. Porque Dios es bueno y es fiel en todo momento. Y nuestra alabanza y adoración no debe nunca depender de cómo nos sintamos. Ay, hoy me siento bendecido. Voy a alabar a Dios en el día de hoy. Ay, hoy está soleado y bonito. Me siento alegre. Voy a alabar en el día de hoy a Dios.
Amados, nuestra adoración, devoción, no debe depender de cómo nos sintamos o de la realidad del momento. Recuerden que les mencioné que cambiar nuestro enfoque y poner nuestros ojos en el de arriba cambia completamente nuestra perspectiva de todo. David había recibido una palabra que iba a ser rey. Yo estoy convencido que este hombre, en medio de todo lo que está atravesando, se estará diciendo, bueno, todavía no se ha cumplido la palabra. Hasta que yo no me siente en ese trono, nada malo me va a acontecer. A veces yo estoy montado en un avión y esos aviones se jamaquean muchísimo. Y allá arriba está el avión. Y yo siempre me digo, número 1, turbulencia nunca ha tumbado avión. Número 2, Dios no ha cumplido su propósito conmigo. Este avión no se va a caer hoy. Y ahí sigo durmiendo, con la boca abierta. Miren, a mí me ha despertado turbulencia. A mí una vez me despertó un grito de una mujer. ¡Ay! Yo, ¿qué está pasando? Amados, hasta que Dios no cumpla su propósito, usted puede estar tranquilo. Que aunque Dios no resuelva como esperamos o como queremos, Dios va a resolver. Porque Dios es fiel. Y es eso lo que David entiende. De que yo no voy a esperar a que Dios me libre de mis enemigos que me rodean literalmente. Yo voy a adorar a Dios, yo voy a alabarle. Porque Dios es fiel. Porque hay una palabra sobre mi vida que no se ha cumplido todavía. Y Dios es fiel. Dios es fiel, amados. Y a veces Dios nos pasa por el trapiche para que entendamos que Dios es fiel. Y que no debemos depender de situaciones para reconocer su fidelidad. Dios es fiel cuando te resuelve los problemas. Dios es fiel cuando te deja atravesar los problemas por mucho tiempo también. Amados, y es lo que tenemos que entender. Que nuestra alabanza debe ser respuesta, no resultado. Amados, nuestra alabanza debe ser una respuesta a quien Dios es, no el resultado de lo que Dios hizo. ¿Usted me está entendiendo? Muchas caras largas. Que ustedes querían que yo le predicara que viene en casa, que viene en carro. No, están en la iglesia equivocada. Aquí no predicamos eso. Amados, sinceramente hablándoles, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, amados. David no alaba a Dios porque está todo bien, sino porque entiende que Dios sigue siendo bueno. Porque Dios siempre es bueno. Y David promete seguir adorando a Dios, entendiendo que Dios es quien lo sostiene. Y que si él está vivo escribiendo un salmo rodeado de enemigos, es porque Dios lo ha permitido. Miren, la alabanza en medio de un dolor es un acto profético, ¿verdad? Porque usted está alabando a Dios por quien Él es, por su fidelidad, pero porque está consciente de que Dios lo va a librar, de que Dios va a hacer algo. Dios sigue siendo rey en medio de las situaciones que atravesemos. Y nosotros en medio de las situaciones que atravesemos vamos a seguir adorando. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para resumir el mensaje, amados. Comienza reconociendo tu necesidad de Dios. Preséntale a Dios tu queja santa. No para quejarte de Dios, no para quejarte de Él, sino con Él. Hay una diferencia. Confiesa tu confianza aunque tengas miedo. Pide con honestidad o presenta tu petición con honestidad, sin máscaras religiosas.
Recuerda que tus lágrimas son valiosas para Dios y decide alabar a Dios en medio del proceso. Amados, Dios hoy nos está llamando, nos está dando luz verde a que nos lamentemos, a que nos quejemos delante de Él, pero lo hagamos con propósito, a convertir nuestro dolor en un camino hacia la presencia de Dios. El lamento, según la Biblia, no nos hunde, nos eleva. No es una queja vacía, es una oración poderosa. Amados, este no es el final de nuestra historia, sino más bien un capítulo, el inicio de un capítulo donde Dios comienza a escribir nuestra restauración. Un capítulo que comienza donde Dios está escribiendo nuestra restauración. Pónganse de pie.